En este video veremos la semántica de las palabras. Y para esto primero tenemos que recordar qué es la semántica. Es la ciencia que estudia el significado de las palabras y las relaciones que se establecen entre ellas. También debemos recordar qué es el signo lingüístico. El signo lingüístico es la unidad mínima de comunicación verbal, parte del sistema social. Dicho de forma más sencilla, el signo lingüístico es cada palabra que usamos para la comunicación. El signo lingüístico tiene dos elementos, el significante y el significado. Veamos cada uno. ¿Qué es el significante? Es la parte material del signo. Es aquella que aporta la forma y es reconocible por los sentidos. Por ejemplo, la escritura o, si es de forma verbal, el sonido que se produce. Mientras que el significado es la parte inmaterial, mental o conceptual de la palabra. En resumen, el significante es la parte escrita o hablada y el significado es el concepto o la imagen mental que tenemos de esa palabra. ¿Para qué nos sirve esto? Para clasificar a las palabras, porque a partir de las relaciones entre el significado y el significante podemos ver distintos tipos de palabras. ¿Cuáles son estas? Sinónimas, antónimas, homónimas, parónimas y polisémicas. Veamos una por una. Las palabras sinónimas son aquellas que tienen un significado similar pero distinto significante. Dicho de otra forma, no se escriben ni se pronuncian igual, pero tienen el mismo significado. Veamos los ejemplos. Si decimos pelea, contienda, lucha o batalla, estamos hablando de un mismo significado, pero con diferentes significantes. Veamos otro ejemplo. Si decimos enfadado, disgustado, enojado o malhumorado, también estamos hablando de un solo significado para estos cuatro significantes. A estos se denominan palabras sinónimas. Las palabras antónimas son aquellas cuyos significados son exactamente opuestos entre sí, es decir, significan lo contrario. Existen tres tipos de antónimos: los complementarios, los graduales y los recíprocos. Veamos cada uno. Los antónimos complementarios se dan cuando el significado de una palabra es incompatible con el de la otra, es decir, se excluyen entre sí. Si existe una, no puede existir la otra. Ejemplo: día y noche. Si existe el día, no puede ser también la noche, o al revés, si está la noche, no puede estar el día. Por eso son complementarios. Los antónimos graduales ocurren cuando las dos palabras se oponen, pero de una manera no absoluta, es decir, que existen otros significados de distinto grado en medio. Por ejemplo, frío y caliente, pero podríamos tener un término intermedio que sería templado, por ejemplo, ¿no? A estos se llaman graduales por eso. Y finalmente tenemos los recíprocos, cuando las palabras se oponen de manera dependiente, es decir, no puede darse la una sin la otra, ya que juntos forman un conjunto total. Por ejemplo, comprar y vender. Nadie puede comprar si nadie vende, o nadie puede vender si nadie compra. Por eso se llaman recíprocos. Veamos algunos ejemplos más. Complementarios: abierto y cerrado, encendido y apagado, presente o ausente, interno o externo. Graduales: blanco y negro, pequeño o grande, luz, oscuridad, feliz y triste. ¿Por qué? Porque en medio puede haber un término medio, ¿no? Y recíprocos: enseñar y aprender, depende uno del otro, pagar y cobrar, ocultar y encontrar, despreciar o valorar. Son los antónimos. Palabras homónimas son aquellas que, teniendo un origen distinto, poseen una misma forma, es decir, se escriben y se pronuncian igual, pero tienen diferentes significados. Se clasifican en homógrafas y homófonas. Ahora vamos a ver más específicamente. Las palabras homógrafas son aquellas que se escriben y suenan exactamente igual. ¿Por qué? Porque no varía ninguna letra en su escritura y por lo tanto tampoco en su pronunciación. Llama y llama, fíjense, son dos palabras que se escriben exactamente igual, pero cada una tiene su propio significado. La llama, el animal altiplánico, o la llama de fuego. Por eso se llaman homógrafas. Mientras que las palabras homófonas
son aquellas que suenan igual pero se escriben distinto, es decir, que varía alguna de las letras pero que no altera su pronunciación. Ejemplo, votar con V y votar con B. En la pronunciación no notamos la diferencia, pero sí en la escritura, y cada uno tiene su propio significado. Esas son las palabras homófonas. Las palabras parónimas son aquellas que se escriben o suenan de manera similar, ya no son iguales, sino similar, pero sin llegar a ser idénticas. Es decir, se escriben parecido y suenan parecido, pero no son iguales. Veamos los ejemplos. Acá vamos a ver diferentes ejemplos de las palabras parónimas. Por ejemplo, lesión y lección. Suenan igual, se escriben parecido, o suenan parecido y se escriben parecido, pero tienen un significado distinto. Cabello y camello también tienen una escritura parecida, un sonido parecido y totalmente distinto significado. Cesto y sexto también son palabras parónimas porque difieren en su escritura y difieren en su pronunciación. Tenemos más ejemplos. Absolver y absorber, contexto y contexto, adoptar y adaptar, confección y confesión, inflación e infracción son otros ejemplos de palabras parónimas. Finalmente vamos a ver las palabras polisémicas. Palabras polisémicas son aquellas que tienen más de uno o varios significados que tienen un mismo origen etimológico. Se parecen a las homónimas, veamos en qué se diferencian. La principal diferencia está en su origen. Las polisémicas tienen un origen común, mientras que las homónimas tienen diferentes orígenes etimológicos. Dicho de otra forma, una palabra polisémica tiene un único significante y fue adquiriendo con el tiempo diferentes significados, mientras que las homónimas son aquellas que en el pasado tuvieron diferente escritura y significado, pero por la evolución de la lengua han terminado teniendo una forma idéntica o muy parecida. Ejemplos de palabras polisémicas. Carta es el escrito para comunicarse que conocemos. También carta puede tener otro significado que es la lista de platos y bebidas, o también puede significar parte de la baraja, pero fíjense, es una misma palabra con diferentes significados. Tenemos más ejemplos. Planta, que puede significar la parte inferior del pie, el tipo de vegetal o un espacio de trabajo de la fábrica. Ordenador, la computadora, la persona que se encarga de ordenar o la persona que da órdenes. Falda, el corte de carne vacuna, la parte inferior del monte o la prenda femenina. Pico, la parte de la cabeza de las aves, la herramienta para cavar o la cúspide de una montaña. Cabo, la parte pequeña del hilo de la vela, el grado militar del escalafón o la punta de la tierra que penetra en el mar. Y gancho, la herramienta para asegurar la ropa, un tipo de golpe de boxeo o el atractivo para convencer de algo. Muchas gracias.